Muy buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del dragón de YouTube, Oro Plata. ¿Una moneda de $1 trillón hecha en platino? Muchos académicos financieros, económicos, macroeconomistas han puesto encima de la mesa esa posibilidad para aliviar la deuda americana que ya ha sobrepasado el 120% del Producto Interior Bruto. ¿Es posible? ¿Se puede hacer? Y si no se puede hacer, ¿qué opciones tienen? Bueno, pues os lo voy a contar todo. ¿Qué hay de verdad, qué hay de mentira y qué se puede hacer? Con sorpresita final. Acompañadme que vamos a verlo. Empezamos por lo básico. Ya hemos dicho que el Estado americano, y prácticamente todos, tienen una deuda gigantesca. ¿Cómo se financia los estados? Bueno, se financian de dos maneras. Básicamente, la primera es vía impuestos, es decir, tu dinero y el mío. Todos los que tenemos un trabajo remunerado, somos autónomos, trabajamos también para el Estado en una función pública, pues pagamos impuestos vía IRPF, vía impuestos como IVAs, impuestos a combustibles, carburantes, bebidas alcohólicas, etcétera. ¿Cuál es el pequeño problema? Que no puedes aumentar la presión fiscal permanentemente sobre la ciudadanía, porque llega un punto en el que la ciudadanía no puede sobrevivir con el remanente que les queda. Es decir, llega un punto en el que pagas tantos impuestos que no te permiten vivir. ¿Cuál es la opción lógica? Dejar de pagar impuestos, economía sumergida, etcétera. Y hay este punto que es el de máximo ingreso del Estado por impuestos y luego empieza a declinar según aumenta la tasa impositiva. ¿De acuerdo? Esta es la primera manera. Vamos. La segunda manera. Bueno, ya hemos visto que la primera manera es vía tu dinero y la segunda manera es vía el dinero de tus hijos y tus nietos. Es decir, vía deuda. ¿De acuerdo? Vamos a explicar así a grandes rasgos cómo funciona, por ejemplo, como es el caso de Estados Unidos, cómo funciona el esquema, que es muy sencillo. Luego se podrá complicar como queráis, pero realmente es muy sencillo. Tenemos el Estado y tenemos un gestor de ese Estado americano, que es en este caso el Tesoro, el Treasury. Básicamente lo que es un gestor de activos. Es una familia y su gestor de activos, que mueve dinero, paga, hace los pagos a los funcionarios públicos, hace inversiones en mantenimientos de carreteras, infraestructuras, pues, militar, bueno, lo que sea, ¿de acuerdo? Y claro, tiene esos ingresos de vía impuestos directo que, por supuesto, nunca son suficientes para alimentar esa estructura. ¿Qué es lo que hace el Tesoro? Pues básicamente el Tesoro emite unas, vamos a llamar letras o bonos del Tesoro, ¿de acuerdo? Que son unos papelitos que les llega a la Fed. La Fed es el banco que trabaja en exclusiva para el Tesoro, bueno, también para los bancos comerciales, etcétera, pero en un esquema simplificado para que lo veáis fácil, ¿de acuerdo? Tenemos ese gestor de patrimonios, que es el Tesoro, y la Fed es el banco que presta servicio a ese gestor de patrimonios. Entonces, ese gestor de patrimonios, cuando ve que el dinero no es suficiente, vía impuestos, pues emite unos pagarés, que realmente es deuda, pura deuda. Es decir, no tengo dinero, señor banco de la Fed, no tengo dinero para pagar, por favor, deme dinero a cambio de estos pagarés con este porcentaje, etcétera, de interés que ya pagarán, pues eso, mis hijos, mis nietos y el que toque. Entonces la Fed imprime los billetitos, le pega ahí a la impresora y facilita los pagos para para el gestor de patrimonios. Y todo esto se hace a través de los bancos comerciales, ¿de acuerdo? Esto es especial en Estados Unidos. Aquí tenéis los bancos comerciales que son los que hacen de transmisor entre el banco, vamos a decir así, del gestor de patrimonios y el gestor de patrimonios. Pero básicamente es eso. No hay más. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues que esa deuda se va apilando una encima de otra, una encima de otra, una encima de otra. Van pasando los años y cada vez esa deuda va ampliándose. ¿Por qué? Pues porque cada vez se gasta más y cada vez se ingresa igual o menos. O un poquito más, pero desde luego el ritmo de crecimiento de la deuda es muchísimo más
que el ritmo de ingresos vía impuestos. ¿Cuánta deuda tiene Estados Unidos ahora mismo? 31,5 trillones americanos, es decir, 31 seguido de 12 ceros de dólares, que es una auténtica salvajada. Estamos hablando de más de 94.000 dólares por ciudadano y más de 240.000 por contribuyente. 240.000 dólares por contribuyente. Y todo esto se ha apilado y se ha disparado exponencialmente en los últimos años. El Congreso de los Estados Unidos y el Senado tienen fijado por ley un límite de deuda. Realmente es una filfa, porque normalmente se llega a acuerdos para elevar de nuevo el techo de deuda. Así de fácil, llegas a un punto en el que ves que legalmente ya no puedes ir a pedir más. Es como si fuera para que lo veáis fácil, como el límite de la tarjeta de crédito. Te has gastado 3.000, el límite de la tarjeta de crédito este mes, y dices, uy, ya no puedo gastar más, pero siempre puede llegar y decir y reconducir, bueno, y venga, en vez del 3.000, súbame usted el límite a 4.000. Y siempre, prácticamente, se acepta. ¿Por qué? Porque a ver quién es el guapo que le pone el cascabel al gato y dice, no señores, no podemos gastar más, con lo cual el mes que viene no cobra ningún funcionario y se paraliza el Estado. Eso ni unos, ni los rojos, ni los azules lo van a hacer nunca. ¿De acuerdo? Fijaos aquí la progresión, que es absolutamente increíble, de una deuda súper controlada antes en pre-1980, fijaos lo que ha ocurrido. Y fijaos lo que ha ocurrido especialmente desde 2012. Aquí tenéis, donde ha subido desde los 15 a los 31. Prácticamente se ha duplicado en 10 años. A este ritmo tendremos a lo mejor en 2032 62 o 63 trillones, que se me va a los números, las dimensiones se van. Como decía, desde 1960 se ha aumentado el techo de deuda 78 veces porque se ponen de acuerdo siempre. Bueno, casi siempre, vamos a ponerlo así, casi siempre. ¿Por qué? Porque, sobre todo, como tienen que ponerse de acuerdo las dos cámaras en que esto ocurra, si no hay una mayoría clara en las dos cámaras de o rojos o azules, pues lo que ocurre es que hay que negociar. Entonces, normalmente, una de las dos partes, para sacar ciertas ventajas políticas y ciertas concesiones, pues pide a la otra, sí, yo voy a firmar o voy a aceptar el techo de deuda, pero el presupuesto el año que viene lo quiero de esta manera, o quiero que se dedique dinero de eso que vas a ese aumento, lo quiero dedicarlo a esto otro, o lo que sea. Empiezan las negociaciones, bla, 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 y al final llegan a un acuerdo. Fijaos, el techo en 2011, que parece de risa, estableció en 16,4. Dice, pero oiga, si es que es la mitad de lo que tenemos ahora. Es increíble, ¿no? Y bueno, pues luego hubo un 2013 el Obamacare, que es los republicanos le dijeron a Obama, vale, te dejamos o vamos a aceptar ese aumento del techo de deuda, pero eso sí, tienes que retirar tu programa de sanidad pública, etcétera. Obama dijo que de eso nada, que si no, no sería Obamacare, si no sería cualquier otra cosa, y bueno, empezaron a negociar. Por supuesto, llegan a un acuerdo siempre, ya lo tenéis claro. Y la última fue en 2021, pero claro, el Senado y el Congreso, demócratas, aquí exactamente, ahí, y bueno, se votó y evidentemente salió aceptado. Ahora, problemita, que en 2023 se vuelve otra vez a superar ese umbral de deuda, ese techo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues pasará que tendrán que empezar a discutirlo. Para acabar con este teatrillo de marionetas que os podréis imaginar, ese es lo que es un teatrillo de A, B, pero al final rojos, azules, da igual porque va a ocurrir lo mismo. Pero bueno, como ejercicio intelectual, un montón de académicos, macroeconomistas, analistas, etcétera, han pergeñado una grieta en el sistema, una idea para reducir la deuda de Estados Unidos. En vez de decir, oye, vamos a gastar menos, dices, no, vamos a gastar lo mismo o más, pero con una triquiñuela legal para
poder que sobre papeles la deuda se vea reducida. ¿De acuerdo? El Tesoro, es decir, el Estado, puede emitir moneda. Se llama, bueno, pues es un poder que tienen todos los estados, va por ley americana y puede emitir moneda directamente a través de la US Mint. ¿De acuerdo? La US Mint, ya sabéis, hace moneditas de oro, de plata, etcétera. Y bueno, pues se dedica básicamente a esto y pertenece al Estado. Entonces, para que veáis cómo funciona normalmente el asunto, si la US Mint fabrica una moneda o acuña una moneda de oro que tiene valor facial $100, ¿de acuerdo? Pues la moneda evidentemente se vende con un precio del oro que tiene contenido, un valor intrínseco del oro que tiene contenido, más un porcentaje, obviamente, que cubra los gastos de fabricación, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, si el precio del oro son, vamos a poner, $1.900, $1.930, pues lo venderá a 2.100. Evidentemente, como ese surplus de lo que gana va directamente al tesoro. ¿De acuerdo? Entonces, a alguien se le ha ocurrido, aquí tenéis toda la legislación, lo que os estoy contando, pero en inglés. Veis aquí revenues determined to be in excess of the amount required and transfer to United States Treasury General Fund, que es lo que acabo de explicar. En general, pues todos los beneficios que se ocurran desde la emisión de monedas van al tesoro. ¿De acuerdo? Hay una limitación y es que en los valores faciales de las monedas están limitados por ley. En las de oro y en las de plata. Puedes dejar hasta 50, 100, ta. Pero hay esa grietita que en la de platino resulta que no hay esa limitación. Seguramente porque el platino no ha sido dinero, no ha sido moneda, ¿de acuerdo? Es más, vamos a llamarlo colección, no ha ejercido, creo, salvo Rusia a mitades del siglo XIX, no ha ejercido esa función de dinero. Con lo cual la ley solo cubriría lo que es la parte dinero, es decir, oro y plata, o que formalmente o anteriormente ha sido dinero. ¿De acuerdo? Entonces, oye, pues, ¿y si hacemos una moneda con un facial, por ejemplo, de $1 trillón? Pues, qué bien, porque todo, el 1 trillón menos los $1.100 que cuesta el platino para hacerla, irían de cabeza al tesoro. Pues ya está. Si es fantástico, lo tenemos solucionado. ¿O no lo tenemos solucionado? Vamos a ver ventajas e inconvenientes de esto. Una vez que tenemos ya montada la monedita, decir, ¿qué hacemos con ella? Porque claro, los que emiten, los que imprimen los billetitos, los que dan a la impresora son la Fed. Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta moneda de trillón? Ya la tiene la US Mint, se la ha dado al secretario del Tesoro y ya tiene la moneda de 1 trillón en la mano. ¿Y ahora qué hago con ella? Bueno, pues lo que hace con ella es básicamente se acerca a su banco de confianza, que en este caso es la Fed, y la colocaría aquí, en Treasury General Account, en el pasivo de la Fed. Lo metería en esta cuenta de aquí. Lo entregaría y decía como si vosotros vais a vuestro banco, entregáis la moneda y se la dais al señor de la ventanilla y os lo mete en vuestra cuenta. Así de simple. Dice, ya tengo 1 trillón. Ya tengo 1 trillón. Y esto, evidentemente, se vería aumentado en $1 trillón. Ese $1 trillón, la Fed ya tiene ese respaldo de ese pasivo y, bueno, pues podría emitir en función a eso billetitos y dar la liquidez que necesita el Estado de ese trillón extra. O, por lo menos, reducir ese trillón la deuda que tiene con el banco. Es decir, tú pones, la colocas y sirve para reducir la deuda. Si ese es el objetivo, que se entiende que es así, no conseguir más deuda. Pero bueno, por lo menos, así de simple es el concepto. Metemos la monedita en tu cuenta corriente, en tu cuenta de depósitos, y ahí la tienes y ya reduces ese trillón de paca, plis, plas. Reducido. Es decir, lo que acabo de decir. La botella de platino acuñada por la US Mint tiene el valor de facial del trillón. Lo metemos en depósitos y, debido a este señorazgo derecho de acuñar moneda, pues lo metemos en depósitos, lo pone la Fed y ya podemos seguir, o la Fed puede seguir imprimiendo porque se ha reducido la deuda 1 trillón, con lo cual no llegaría a
el techo de deuda. Si el techo de deuda son 31,6, pues bajaría a 30,6 y podríamos seguir metiendo deuda como si no hubiera mañana. Problemas graves. Primer problema. A ver, chicos, que se sigue creando fiat de la nada, sigue imprimiendo. No hay valor real, hay un valor real de platino de $1.100. Pero ya está, o sea, sigues imprimiendo de la nada. No es en base a ese trillón. O sea, no sirve, no te sirve de colateral esa moneda para absolutamente nada. ¿eh? Evidentemente, como puedes seguir imprimiendo, se aumenta la masa monetaria. Y ya sabes lo que ocurre cuando se aumenta la masa monetaria, que se aumenta la inflación. Con lo cual, esto no ayudaría nada a contener la inflación. Y luego está la parte formal. ¿Y por qué una moneda de platino de 1 trillón y no una grapadora que ponga vale por 1 trillón? Porque realmente no hay mucha diferencia. Lo único es que se basa en que, claro, como yo puedo emitir moneda, bueno, yo no, el Estado americano, el Tesoro y el Tesoro como representación del Estado americano puede emitir moneda de manera independiente. Sí, sí, pero ¿y por qué no una grapadora? Puede emitir grapadoras con un valor de 1 millón. Pues sí, vale, bien. O sea, la triquiñuela legal es un tema formal, pero realmente podría poner cualquier cosa. Y luego la siguiente es, ¿y la FED? ¿Y si no lo acepta, qué? ¿Y si no lo acepta mi banco, qué? Esto es como si yo voy con una grapadora que dice al banco, oiga, señores, 1 millón de euros, me lo ingresa en cuenta. Y claro, el del banco dice, oiga, este señor, esto es una grapadora. No, pero aquí pone aquí un post-it que pone que vale por 1 millón, me ingresa el millón en cuenta. Evidentemente, la FED no tiene obligación de aceptarlo. Que habría que estudiar si llegaría a un acuerdo, pero vamos, que no tiene por qué. Digo, esto no vale, lo que no tiene este valor que, que dice que tiene. Con lo cual, mi opinión es que no solo no se soluciona nada, sino que además si se implementa una especie de solución creativa de este tipo, evidentemente iríamos muy a peor. Hemos visto que el teatrillo que se monta con la moneda del trillón no sirve de nada. Y entonces, bueno, pues ¿cómo se puede solucionar? Porque habrá alguna manera de solucionar, no sé si solucionar, pero por lo menos aliviar esta deuda de una manera legal, de una manera limpia y de una manera en la que no haya teatrillos ni artificios económicos para seguir generando fiat desde la nada. Bueno, pues se puede aliviar. Evidentemente no se puede hacer desaparecer los 31,5 trillones así de la nada, ¿no? Evidentemente se puede aliviar. ¿Cómo se puede aliviar? Bueno, ya hemos visto que actuando en el pasivo de la Fed, es decir, en la cuenta de depósitos del Tesoro dentro del pasivo de la Fed, pues metiendo una moneda o una grapadora de 1 trillón, pues no vamos a solucionar nada en cuanto a pues eso, emisión de impresión de masa monetaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como sabéis, en los balances, la Fed es el banco, hemos dicho que es el banco que trabaja en exclusiva para el gestor de patrimonio del Estado, que es el Tesoro. Bueno, pues este banco tiene un balance financiero, donde activos es igual a pasivos más patrimonio. Bueno, pues ya sabéis, primero de económicas, los dos lados del balance tienen que cuadrar, que es lo que se dice, pues eso, cuadrar el balance. Entonces, pues podemos ir a ver aquí, a ver qué encontramos aquí, dónde podemos actuar. Y resulta que nos encontramos, no tenemos que ir muy lejos, ¿eh? Fijaos, activos. Gold Certificates. ¿Qué es esto? Esto de certificados de oro. ¿Qué es esto? Bueno, os lo explico, muy sencillo. Sabéis que el Tesoro americano tiene oro en las famosas bóvedas del Tesoro y son unas 8.100 y algo toneladas y bueno, pues eso está. Desde 1934, ese oro pertenecía inicialmente a la Fed, al banco, y por esta ley, 1934, fue transferido al Tesoro americano. Aunque la Fed lo sigue guardando, sigue como custodio, ¿vale? Evidentemente se lo transfiere, pero no se lo transfiere gratis el banco, ¿de acuerdo? Se lo transfiere a cambio de unos certificados de oro, de unos gold certificates.
que es lo que aparece aquí. Es decir, el oro pertenece al Estado, ¿de acuerdo? Pertenece a todos los americanos, si lo queréis ver así. El gestor de patrimonio gestiona ese oro, ¿vale? Pero el custodio, el que lo guarda en sus bóvedas, es la Fed, pero pertenece antes a la Fed, con lo cual tiene ese valor, esos certificados de oro. Esos certificados de oro que por ley no puede hacer efectivo, no puede llegar la Fed y decirle al Tesoro, oye, tengo este certificado de oro, dame 1000 toneladas como banco. No puede. ¿De acuerdo? Con lo cual está ahí, están ahí unos certificados que no se pueden hacer efectivos, pero que, pues bueno, pues aquí los tenemos. Vamos a ver un poquito más en detalle. Aquí lo tenéis. Gold stock, aquí, gold held under earmark at Federal Reserve Banks for foreign international accounts. It's not included in gold stock of the United States. Es decir, esto es solo el oro americano. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis el valor. 11.041 millones de dólares. 11.041 millones de dólares. Y bueno, pues aquí está la clave. Aquí está la clave. Gold stock is value a 42,22. 42,22 dólares la onza. Desde 1934 que no se ha tocado. Recordad la bromita que hizo el amigo Roosevelt. Tengo el oro que vale aproximadamente 20 y pocos dólares la onza. Y lo tengo en monedita. ¿De acuerdo? En 1933 prohíbo las moneditas, las saco todas de circulación y luego revalúo a 42,22. ¿De acuerdo? Primero a 35 y pico y luego a 42,22. Y ahí se queda. Y esos certificados de oro, cuando se transfieren, tienen ese valor, es decir, tienen el valor de oro, o sea, es decir, la cantidad de oro y un valor marcado de 42,22 por onza. Y vamos a las matemáticas. Muy fáciles, lo acabo de decir. Tenéis estos 11.041 millones, ¿de acuerdo? Que están valorados a 42,22 dólares por onza. ¿Esto qué significa? Pues que si dividimos, pues tenemos 261,5 millones de onzas en las reservas americanas. Vamos a pasarlo a kilos. Como ya sabéis, 32,15 onzas por kilogramo son 8.134.000 kilos, que concuerdan muy bien con los 8.100 y pico toneladas que tiene el Tesoro americano. Es decir, las reservas. Este número nos cuadra perfecto. Imaginaos, queremos aumentar el valor de, y ahí está el truco, la solución. ¿Por qué en vez de valorarlo a 42,22 aumentamos la valoración? Porque esa no es una valoración real de mercado. Vamos a aumentar el valor de la onza o del valor del oro para meter ese trillón de dólares que está buscando. En vez de usar una moneda de Chichinabo, pues buscamos una moneda, o más concretamente 261,5 millones de onzas de oro que sirvan de respaldo a ese trillón. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo repartimos este trillón, que es un 1 y 12 ceros americanos, para repartir entre 8.134 toneladas de oro. Es decir, pues aproximadamente lo que haces es dividir una cosa por otra y ya sabéis que nos quedaría un precio, un valor de oro de 122.940 dólares por kilo, si repartimos ese trillón entre las toneladas de oro. Con lo cual, si se revalúa el valor del oro para alojar, para meter ese trilloncito y bajar la deuda en un trilloncito, pues la onza se vería valorada en esto. Evidentemente, 3.823,97 dólares. Evidentemente, como os podéis imaginar, si la Fed hace este tipo de cosas y el Tesoro revalúan, llega a un acuerdo de revaluación, pues todo el mundo, el oro pasaría inmediatamente de un segundo a otro de valer
lo que dice el COMEX de 1900 lo que sea, a 3.823, que es lo que la ha valorado el mayor tenedor de oro como estado, que es Estados Unidos. Con lo cual, habría sonrisas. ¿Por qué no va a ocurrir o no va a ocurrir de momento? Por una razón. Porque esto sería volver otra vez a un estado Bretton Woods. Es decir, que los billetes que está imprimiendo, ese trillón extra que puede imprimir en la Fed, estarían referidos a oro, revaluados a esto. Con lo cual sería desandar el camino. Ya no podrían imprimir de la nada, ya tendrían una cantidad de oro adecuada para imprimir. Sería desandar eso, volver otra vez al año 73, pre-73. Con lo cual, ¿puede ocurrir? Sí. ¿Ocurrirá a este ritmo de deuda? Que ya vamos por eso, lo que ya habéis visto, ¿no? 30 y pico millones, y al ritmo que va exponencial, ocurrirá. Ahora no, dentro de un año no. Veremos cuándo se ven en la obligación de hacer esto para intentar reducir la deuda de Estados Unidos. Chicos, hasta aquí el episodio de hoy, que espero que os haya aclarado un poquito esta moneda de trillón de dólares que habéis visto en noticias, en Twitter, en un montón de sitios, y que os haya servido para entender o por lo menos saber un poquito más de cuál es el esquema. Si os ha gustado, le dais un like. Si no os ha gustado, le dais un unlike y por supuesto me decís por qué no os ha gustado el episodio. Como siempre, me tenéis comentando este tema de la moneda del trillón y otras cuantas cosas, me tenéis comentándolo en Twitter todos los días. Minuto resultado actualidac, terminado en C. También Spotify, este episodio y todos los que sean de narrar, porque los de enseñar me es algo más complicado colocarlos en Spotify, pero lo tenéis en Spotify, Google Podcast y otras plataformas. Lo tendréis en breve. Chicos, que ya veis que no funciona, que los artificios económicos no funcionan, no valen para crear dinero de la nada, billetitos, imprimir de la nada. Hay que tener una base de valor, una base tangible, y ya sabéis, tangible es tocar, y hay que tocar, ¿de acuerdo? Sí se pueden hacer estas cosas si tienes oro que tocar. Si no tienes oro que tocar, estas cosas no se pueden hacer. O si se pueden hacer, ya sabéis, incrementando deuda, incrementando inflación, pues eso, este tipo de cosas, hiperinflación, Zimbabue, Argentina, todos los casos que nos conocemos, porque la impresora es gratis, pero el oro es valor. Chicos, hasta la próxima. Hasta luego, adiós, adiós.